Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, que es la última que me toca a mí exponer. A partir de la próxima clase, ustedes van a constituir grupos y serán los encargados de dar la clase. Los grupos que van a constituir, de acuerdo a los 45 que son, van a ser de 6 a 7 personas por grupo. De 5 a 6 personas por grupo. Repito, de 5 a 6 personas por grupo. Me van a enviar por el grupo de WhatsApp, ordenado cada grupo partiendo del grupo 1 y luego se colocan con apellido y nombre ordenados alfabéticamente, desde la A a la Z, por apellido. Y luego, eso tienen hasta esta noche para hacerlo, porque yo les voy a repartir el tema que tendrán que exponer el día viernes en función de los grupos que estén inscritos. Bien, lo que vamos a ver ahora se conoce con el nombre de empresa. Estoy rodeado de dengues aquí que estoy matándolos uno a uno, que no me dejan tranquilo, eso que primero eché un aerosol. Pero bien, lo que vamos a ver entonces es empresa. ¿Qué es la empresa? Una empresa es una unidad elemental y básica de producción, encargada de combinar los recursos productivos, naturales, humanos, materiales, tecnológicos, para producir bienes y servicios con el destino, con la finalidad de venderlos y de esta forma obtener un beneficio. O sea que el objeto de existencia de las empresas está en la obtención de un beneficio. Por lo consiguiente, cuando veamos la palabra empresa o escuchemos que alguien la usa, una empresa tiene fin de lucro, que es un propósito de obtener beneficio. El lucro es ganancia. No hay empresa que no tenga el propósito de obtener ganancias. No se llama empresa, será una ONG, una mutual, un club, es decir, asociaciones civiles, no empresas. Bien, las empresas y en general el sector privado son los encargados de generar empleo genuino, digno y bien remunerado. Es decir, que el sector privado es el encargado de generar riqueza y la riqueza hace al crecimiento, al bienestar y la calidad de vida de los habitantes. El Estado no está para generar riqueza. Es una gran equivocación cuando el Estado se transforma en un productor cualquiera y trata de generar riqueza, como era el ejemplo de lo que se intentó estatizar la empresa Vicentín. Hoy tenemos YPF estatizada, aerolíneas estatizadas. Todas esas empresas tendrían que estar en el campo privado. Bien, el Estado lo que debe proporcionar es educación de calidad, seguridad para que se puedan desarrollar las actividades comerciales, defender la soberanía y garantizar la salud de la población. Para eso existe el Estado. Bien, en un sistema de economía de mercado, la empresa tiene la función principal. Naturalmente, ya lo dijimos, porque es la generadora de riqueza. Por ejemplo, tomemos la fabricación de un automóvil. Vamos a usar materias primas como metales, chapas, vamos a utilizar engranajes, vamos a utilizar
cobre, bronce, aparatos electrónicos, instrumentos electrónicos, transmisiones mecánicas, como así también la empresa necesita contar con un local, un inmueble en donde estarán las maquinarias, los muebles y útiles, las instalaciones. También se necesita contar con personal especializado, es decir, técnicos electrónicos, técnicos mecánicos, torneros, etcétera. También personal de mantenimiento, personal administrativo, para que se pueda llevar a cabo el proceso productivo, que previamente ha sido diseñado y planificado por los ingenieros y técnicos que lo diseñan, es decir, que hacen el plan maestro de producción. Y el resultado de la combinación de todos estos factores es el automóvil producido. Bien. Las empresas, dijimos, tienen un objeto, que es obtener beneficio, pero va más allá. Las empresas deben maximizar el beneficio. Aparece de nuevo el principio de la maximización. Pero ¿cómo maximizan el beneficio las empresas? Están obligadas a hacerlo porque si están en un mercado competitivo, para poder competir en el mercado, necesitan minimizar los costos. Y eso hace que maximicemos el beneficio. Pero también los que están a cargo de la administración de la empresa, llámese gerentes, socios, administradores o directivos, son incentivados por los socios o por los dueños para que actúen con el mayor celo posible, tratando de maximizar siempre el beneficio que puedan lograr. Cuando hablamos de beneficios, nos estamos refiriendo a los ingresos por ventas. Los ingresos por ventas surgen de multiplicar el precio de cada unidad por las unidades vendidas. Esos son los ingresos por ventas. Si a los ingresos por ventas les restamos los costos, tanto directos como indirectos, y los gastos incurridos, los costos se recuperan, o sea que tienen un valor residual. En cambio, los gastos son irrecuperables. Por ejemplo, lo que pagamos en energía eléctrica, en telecomunicaciones, en vigilancia, etcétera, son irrecuperables. Entonces, de ese resultado, si los ingresos son mayores, obtenemos beneficio. Y si es a la inversa, obtenemos una pérdida. Eso es desde el punto de vista financiero y contable. Desde el punto de vista económico, el beneficio es igual a los ingresos menos los costos explícitos e implícitos menos los gastos incurridos. Acá, en la parte económica, hay una diferencia porque aparecen los costos implícitos que no son como los costos explícitos que nosotros estamos acostumbrados a trabajar en la parte contable. Pero ahora lo que estamos viendo es desde el punto de vista financiero contable, entonces a los ingresos hay que restarle los costos menos los gastos incurridos. Bien, vamos ahora a lo que, perdón, antes de ir a esa parte, me recuerdo que la teoría de la empresa estudia las variables que afectan el comportamiento de las empresas. ¿Y qué variables son estas? La variable precio, la variable producción y la variable crecimiento. Las empresas también utilizan modelos para poder predecir comportamientos futuros. Se usan mucho, por ejemplo, modelos que hacen a la política de precios de las empresas. Bien, ahora sí, vamos a lo que es un sistema administrativo. ¿Por qué vemos un sistema administrativo? Porque nos estamos metiendo dentro de una organización que es una empresa. El sistema administrativo es un conjunto de normas, procesos, procedimientos, un conjunto de personas, de recursos que se utilizan para
lograr los fines que persigue una organización. Dentro de este sistema administrativo, una parte de él, un componente de él más bien dicho, es el sistema de información contable. Pero antes de entrar en el sistema de información contable, veamos qué es la contabilidad. La contabilidad es una disciplina que estudia las técnicas, métodos, procesos y procedimientos que se utilizan para efectuar registraciones en los libros contables de las transacciones que diariamente llevan a cabo las empresas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de obtener información que sirva para el control y para la toma de decisiones. ¿Qué es el sistema de información contable entonces? El sistema de información contable es un sistema que tiene componentes interrelacionados que sirven para recolectar, procesar, actualizar y distribuir conjuntos de información que generan reportes contables que sirven naturalmente para lo que dijimos, para el control y para el monitoreo de las actividades que lleva a cabo diariamente la empresa. El artículo 43 del Código de Comercio establece que los comerciantes, en primer lugar, las empresas, hay empresas que son unipersonales y empresas que son pluripersonales. Las pluripersonales son personas jurídicas de carácter ideal, que son las llamadas sociedades comerciales. Y la unipersonal toma la forma de el comerciante. El comerciante, a pesar de que uno lo llama con este nombre, puede ser un comerciante legalmente establecido o un comerciante que actúa de hecho. El legalmente establecido quiere decir que el comerciante, tal vez ustedes lo deben haber visto en ingeniería legal, el comerciante debe matricularse en el registro público de comercio para que pueda ejercer su actividad. La matriculación es exactamente igual que lo que ustedes van a hacer en el Consejo de la Ingeniería cuando se gradúen. Deben matricularse para poder ejercer su profesión, es decir, el ejercicio profesional, para ser habilitado. ¿Cómo se hace? Se presenta un escrito, no se llama nota en los tribunales, sino se presenta un escrito en el Tribunal de Comercio, Registro Público de Comercio, que dice, arriba pido inscripción en la matrícula. Señor juez de comercio, el nombre de la persona, por ejemplo, Adolfo Rodríguez, ABS con mayúscula, vuestra señoría, B.S., me dirijo a los efectos de solicitar mi matriculación como comerciante para ejercer actos de comercio relacionados con la venta de bienes muebles e inmuebles. En el párrafo siguiente se coloca una frase que se usa en tribunales que dice: provea BS, vuestra señoría, de conformidad, y en el renglón de abajo, justicia. Por ser abajo, justicia, toda la palabra con mayúscula, y firma la persona que efectúa el pedido. Con ese escrito, luego el juez dicta una sentencia matriculando a la persona como comerciante. Al uno matricularse, al igual que lo hacen las sociedades, que no se matriculan, sino se inscriben en el Registro Público de Comercio, en el Registro de Sociedades, adquieren derechos y contraen obligaciones. Y el artículo 43 se refiere a una obligación que tienen los comerciantes y las sociedades, que es la de llevar
cuenta pormenorizada de las actividades y transacciones que realizan, utilizando para ello un sistema contable que sea confiable y para que puedan producir informes que hacen a la marcha de la empresa y a la marcha de los negocios para que las instituciones relacionadas con el negocio tengan conocimiento de lo que acontece en la empresa. Eso reza el artículo 43 del Código de Comercio, Bien. El sistema de información contable utiliza asientos. ¿Qué son los asientos? Los asientos es una representación abstracta que se hace de un hecho o de una transacción que acontece en la realidad. Entonces, el hecho de asentar esa transacción en los libros se conoce con el nombre de asiento contable. Por supuesto que para hacer o registrar los asientos es necesario contar con las cuentas. Entonces, ¿qué son las cuentas? Una cuenta es un conjunto o una agrupación de personas, cosas o conceptos que responden a una misma naturaleza o fin. Por ejemplo, las personas que le deben a la empresa porque las empresas les ha fiado cuando les envió los artículos, cuando efectuó la venta, esas personas para la empresa son deudores por ventas. Entonces, la cuenta que se utiliza es deudores por ventas que reúne a todas aquellas personas que le deben a la empresa. ¿Cuáles son? Esperen, sigamos ahora con el sistema de información contable, cómo actúa. El primer paso o la primera etapa del sistema de información contable consiste en el ingreso de datos. ¿De dónde salen esos datos? De los comprobantes contables, que son facturas, recibos, pagarés, cheques, vales, etc. El segundo paso es validar de alguna manera con la documentación correspondiente esos comprobantes. El tercer paso consiste en actualizar los registros. Esto se hace en tiempo real o de manera remota. Y posteriormente, el sistema contable emite los registros, o no emite los registros, emite la información que se requiere. Esas son las 4 etapas que tiene el sistema de información contable. ¿Cuáles son los métodos de registración que existen? Los métodos de registración son el sistema de la partida simple, el sistema de la partida doble y el sistema de la partida triple o rusa. La partida simple opera con una sola columna y sería lo que uno vulgarmente llama una libreta de almacenero, en donde uno va registrando, compramos 200 bolsas de yerba mate a 20.000 pesos. Se venden tantas unidades, supongamos la mitad, a 40.000 pesos. Y vamos registrando todo en una sola columna en donde vamos sumando y restando. Bien, el sistema de la partida doble fue creado por Lucas Paciolo, un monje italiano, y es el que explicitó lo que se denominan los principios de la partida doble. Partida doble porque acá se utilizan 2 columnas en vez de una, como era en la partida simple. Entonces, el primer principio de la partida doble dice:
todo lo que entra es equivalente a lo que sale. ¿Qué significa esto? Que hagamos de cuenta que tenemos una balanza con dos platillos y acá colocamos lo que queremos pesar. Por ejemplo, colocamos un paquete de fideos. Y en este otro platillo, obviamente si colocamos el paquete de fideo, va a ser este movimiento la balanza. Ahora, si yo voy colocando pesas en este lugar para tratar de equilibrar, entonces cuando la balanza esté en equilibrio, quiere decir que he conseguido saber cuál es el peso de este paquete de fideo. Bien. Es como la justicia, que tiene la balanza así para establecer el equilibrio. Entonces, cuando decimos todo lo que entra es equivalente a lo que sale, quiere decir que cuando ingresa algo a la empresa, por ejemplo, lo que decíamos hace un momento, ingresan esas bolsas de hierba, para nosotros eso es la cuenta compras. Ahora, ¿de qué manera ingresan? Hay que ver qué es lo que sale. Y lo que sale para que ingresen esas bolsas de hierba en la cuenta compras por un determinado importe, tenemos que pagarla. ¿De qué manera se realizó el pago? Supongamos, si fue en efectivo, lo que va a salir, ¿qué es lo que sale? Es el dinero, que para nosotros se representa con la cuenta caja. Por lo tanto, sería compras a caja. Compras por valor de 20.000. En la columna que sería el debe, está debitada la cuenta, y en la columna del haber, la otra columna, la segunda, está el pago. Implica la salida del dinero, que sería caja. Todo lo que entra entonces debe ser equivalente a lo que sale. En cada asiento, la suma debe dar 0 entre el debe y el haber. La prueba 0. Hoy la máquina lo hace automáticamente eso. Antes, cuando el sistema de registración era manual, a veces uno hacía una inversión de números y tenía que revisar todo un año prácticamente hasta encontrar el error, sumando todas las hojas del libro hasta llegar a encontrar el error. Llevaba muchas horas. Hoy eso, la tecnología lo ha superado. El segundo principio de la partida doble nos dice de que no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. Esto se interpreta de dos maneras. Que para que alguien deba algo a otra persona, esa otra persona es acreedor. Y para esa persona, para el acreedor, yo soy un deudor. Pero también hay que interpretar de que no hay una cuenta deudora sin que haya una cuenta acreedora, como el ejemplo de compras y de caja. El tercer principio de la partida doble nos dice que las pérdidas se debitan y las utilidades o ganancias se acreditan. Quiere decir que las cuentas de pérdida tienen saldo deudor y las cuentas de ganancia tienen saldo acreedor. Hablé de la palabra saldo. El saldo es la diferencia que hay entre el debe de una cuenta con el haber de la misma cuenta. Hagamos de cuenta, iba a decir, tengamos presente de que se puede representar una cuenta con una T. Una T. Hacia la izquierda el debe y hacia la derecha el haber. Entonces, si sumamos la columna del debe o la columna del haber y hacemos la diferencia, obtenemos el saldo o acreedor o bien deudor. En el caso de las pérdidas tienen saldo deudor y las ganancias tienen o utilidades. La palabra utilidad acá no tiene el mismo significado que en economía, que era satisfacción de una necesidad. Acá utilidad es sinónimo de beneficio, de ganancia en dinero. Las cuentas de ganancias tienen saldo acreedor. Bien, el sistema de la partida triple o rusa opera con
un libro manualmente que no es otra cosa que un libro diario mayor americano, que tiene varias columnas y cada columna representa como si fuera una T de cada cuenta. Ese sistema hoy ya no se utiliza, está perimido porque los sistemas ahora, a través de la informática, se utilizan los sistemas de información contable que permiten hacer registros de manera rápida y tener información al instante. Porque, por ejemplo, puedo pedir de que el sistema me liste todos los deudores cuyas cuentas, cuyos saldos vencen ahora el último día del mes, por ejemplo, hoy día 30, perdón, mañana día 30. La máquina automáticamente me va a tirar la información. Antes tenía que hojear un libro que se llamaba de deudores por venta, deudores varios, hoja por hoja, e ir verificando con el nombre de la persona quiénes eran los que sus cuentas vencían el último día del mes para poder cobrar. Hoy es mucho más sencillo, ya que la máquina, en su programa, cuando uno hace la imputación de un asiento e interviene un deudor o un acreedor o cualquier otra cuenta, está registrando también, haciendo la registración a los efectos de que permita extraer otra información de una diferente manera, presentar otra información de diferente manera. En el sistema de información contable, los libros, que antes eran con tapas de cuero y tenían 200 hojas y eran grandes, hoy los libros son de hojas móviles, es decir, que ¿cómo se hace? Uno lleva una resma de papel al Registro Público de Comercio con un escrito en donde solicita al juez de comercio la rubricación y habilitación del libro, que servirá como diario número 1, diario general número 1, ya diremos cuáles son los libros obligatorios para la empresa tal. Bien, el juez de comercio, entonces, lo que hace, calculo que los empleados deben hacerlo, en una de las hojas, la primera, coloca un sello en donde dice: conste por la presente que el presente libro queda habilitado para servir como diario general número 1 de la empresa El Molino Rojo SRL. San Miguel de Tucumán, la fecha y firma el secretario y el juez. Eso se llama que el libro está rubricado. Y además, ellos lo folian. Colocan un sello que tiene la firma del juez en el margen superior derecho de la hoja, y allí va el número de folio, 1, 2, 3, 4, así correlativo, hasta el folio 200, porque con 200 folios o 200 hojas se constituye un libro. Luego se lo encuaderna y se lo guarda. Como se hace con cualquier libro de, por ejemplo, en la facultad, todas las resoluciones que dicta el consejo directivo y el decano tienen un número correlativo, y esa resolución se acumula por año. Luego se encuadernan. Ahora, si son demasiadas y no entran en un solo libro de 200 hojas, se van haciendo varios libros ese año y se guardan, se conservan. La contabilidad, los registros contables deben conservarse 10 años. Esto es importante también de destacar, que uno puede hacer el registro, realizar la imputación para llevar a cabo un asiento, y la máquina eso lo guarda. Lo puedo ver en pantalla. No lo imprimo, pero cuidado, la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, permite de que la contabilidad esté atrasada en su registro a través de la impresión no más de 15 días de la fecha en que se verifique. Por lo tanto, si yo tengo un mes sin haber impreso el libro contable, eso me perjudica porque me hace pasible de que me apliquen una multa.
es importante tener en cuenta esto y mantenerlo siempre a la contabilidad, en vez de los 15 días, por lo menos 10 días de atraso e ir imprimiendo. Es lógico que esto se haga así porque al estar impreso es más difícil de que uno pueda, no es más difícil, diría, es casi imposible de que pueda modificar algo que ya está también en la memoria de la máquina. Bien, vamos ahora a los registros contables, llamados libros. Los libros que el Código de Comercio establece como obligatorios en el artículo 44 son el libro llamado Diario General y el libro de inventarios y balances. En el Diario General se deben hacer las registraciones, como el mismo nombre lo dice, diariamente de todas las operaciones o transacciones que realiza la empresa en la vida real y que generan modificaciones de su patrimonio, obviamente. Y no dijimos que es patrimonio, pero ya vamos a llegar. Y en el libro de inventarios y balances se trabaja de la siguiente manera. En ese libro se registra el inventario inicial de la empresa cuando se constituyó y entró en funcionamiento, y luego pasa un año y se registra en el libro el inventario del final del ejercicio económico, y además se registra el balance general. Por eso deben haber visto un cartel cuando a veces uno va a un negocio y encuentra un cartelito que dice cerrado por balance. En realidad el negocio no está cerrado por balance, está cerrado por inventario, porque se está haciendo el inventario justamente para que se registre en el último día las existencias que tiene la empresa, tanto en bienes como en artículos destinados para la venta. Bien. Hablemos ahora del plan de cuentas. El plan de cuentas es un listado ordenado de las cuentas que potencialmente llegarían a utilizarse en la vida útil que tiene la empresa. Es decir, que no necesariamente vamos a utilizar esas cuentas. ¿Cómo se clasifican las cuentas? Las cuentas se clasifican en cuentas patrimoniales, cuentas de resultados y cuentas de orden. Las cuentas patrimoniales representan bienes, derechos y obligaciones. Y también nos da como resultado lo que es el patrimonio, lo que es realmente de la empresa, el patrimonio, su patrimonio. Acá hay que recordar, no, todavía no. Las cuentas patrimoniales, ¿cómo se clasifican? En cuentas del activo, del pasivo y del patrimonio neto. Las cuentas del activo representan los bienes y derechos que la organización o la empresa posee. En el pasivo se registran las deudas u obligaciones que la empresa tiene. Y en el patrimonio neto se registra el capital que posee la empresa, las reservas, que serían utilidades realizadas y líquidas no distribuidas, porque si no serían dividendos en el caso pagados, en el caso de las sociedades anónimas, sino que esas utilidades están retenidas y por lo tanto se constituyen en reservas, hacen a la solidez de la situación patrimonial de la empresa. Hay reservas legales, reservas estatutarias y reservas facultativas. Legales, porque la ley lo establece. Reservas estatutarias, porque los estatutos, en el caso de las empresas que tienen estatutos, lo prevén. Y facultativas se denominan aquellas reservas que es facultad de la Asamblea de Accionistas el establecerlo, facultad de la Asamblea. Y también en el patrimonio neto se encuentra el resultado del ejercicio. Si el resultado del ejercicio es ganancia, se suma.
y si es pérdida, se resta. Dije del ejercicio y no definí lo que es un ejercicio económico. El ejercicio económico es el periodo de tiempo que media entre dos balances generales consecutivos, dos balances generales anuales consecutivos. Es decir, el ejercicio económico es el periodo de un año. El año puede ser calendario, empezar el 1 de enero y terminar el 31 de diciembre, pero no necesariamente debe ser así. Puedo comenzar el 1 de octubre de un año y terminar el 30 de septiembre del año siguiente, mientras sea un año. Alguien me podría decir de que, ¿por qué no comienza un día 16 de septiembre y termina el 15 de septiembre del año siguiente? También se lo podría hacer, pero ¿qué pasa? La práctica comercial ha impuesto, debido a que los sueldos del personal se pagan mensualmente, los impuestos vencen de manera mensual, etcétera, que comiencen el primer día de un mes y terminen el último día del mes anterior, correspondiente a ese, pero del año siguiente. Bien, eso es el ejercicio económico. Las cuentas patrimoniales son, dijimos, del activo, del pasivo y del patrimonio neto. Las cuentas patrimoniales del activo tienen saldo deudor. Las del pasivo tienen saldo acreedor y las del patrimonio neto saldo acreedor. Si esto lo podemos representar con lo que se denomina la ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial nos dice que el activo A menos P es igual a PN, es decir, el activo menos el pasivo igual al patrimonio neto. De todas maneras, puedo también modificar, hacer traspaso de términos y puedo hacer que el activo sea igual al pasivo más el patrimonio neto. ¿Qué estoy haciendo con esto? Tomo el activo, coloco acá el equivalente al pasivo, que sería el activo de tercero, es decir, que es el activo que debo. Y este otro pedazo, que equivale al patrimonio neto, es lo que sería el activo propio. Bien, eso se consigue con la llamada ecuación patrimonial. Por otra parte, tanto el activo como el pasivo se dividen en activo corriente, pasivo corriente y también en activo no corriente y pasivo no corriente. ¿A qué se debe la división? Lo corriente es todo aquello que es realizable, es decir, convertible en dinero, el dinero es lo líquido, en el término de un año. Eso es el corriente. En cambio, lo no corriente es todo aquello que es realizable en dinero más allá del año. Tanto el activo, los rubros del activo, como los rubros del pasivo, diríamos, el activo se divide, dijimos, en activo corriente y en no corriente, pero en el activo corriente tenemos rubros, por ejemplo, disponibilidades, y dentro de disponibilidades encontramos la cuenta caja, bancos, cuenta corriente. Luego tenemos otro rubro que son créditos, deudores por ventas, por ejemplo, documentos a cobrar, y tenemos otro rubro como inversiones, plazos fijos, moneda extranjera, etc. Eso es el activo corriente. ¿Cómo está ordenado? De la mayor liquidez, caja, que es dinero, banco, que es dinero porque puedo emitir un cheque y saco dinero del banco, con eso pago. ¿Un cheque qué es? Es una orden de pago pura y simple dada contra un banco en el cual el librador tiene fondos depositados a su nombre o autorización para girar en descubierto. Es decir, que uno necesita tener saldo disponible en el banco o bien tener esa autorización, que significa que sin tener saldo en el banco me otorga un préstamo para que yo pueda seguir emitiendo cheques. Porque si emito cheques sin tener los fondos disponibles, incurro en un ilícito que es punible. Bien, si ustedes ven un cheque, dice arriba pesos
con letras, luego dice la fecha, San Miguel de Tucumán, tal fecha, luego páguese a, y figura el nombre de la persona, la cantidad de pesos con letras, tantos pesos, y luego abajo, hacia el margen derecho, firma el librador del cheque. Y la persona que figura, cuando uno dice págase a la orden de, significa que es el beneficiario del cheque. El banco, obviamente, es el pagador, porque se le da, por eso se llama el cheque una orden de pago, porque dice páguese en una orden. Bien, entonces el activo como el pasivo están ordenados de mayor liquidez a menor liquidez. Quiere decir que en el activo no corriente encontraríamos los bienes y elementos que tienen una menor liquidez en términos de realización en dinero. Por ejemplo, los bienes de uso. Pensemos en un ingenio. ¿Cómo hacemos para vender la caldera, el trapiche y otras maquinarias que hay en el ingenio? Tal vez demoremos más que un año. Entonces integra eso el activo corriente. Vamos a las cuentas de resultados. Si yo les preguntara a ustedes cómo salió Boca Juniors el último partido que jugó, ustedes me pueden decir que Boca ganó a tal equipo. Y me dirán por 1-0, 2-0, lo que haya sido. Ganó. Entonces, las cuentas de resultados, cuando hablamos de resultados, estamos hablando de que ganamos o perdemos. Entonces, las cuentas de resultados nos muestran los fracasos o éxitos que incurre la empresa en la realización de sus actividades. Es decir, los fracasos son las pérdidas y los aciertos o éxitos son las ganancias. Entonces, las cuentas de resultados son de ganancia o de pérdida. Las de ganancia tienen saldo acreedor, como decía al principio de la partida doble, y las de pérdida, saldo deudor. Las pérdidas se debitan, las utilidades se acreditan. Debitar una cuenta es hacer un registro en el debe y acreditar una cuenta es hacer un registro en el haber de la cuenta. Las cuentas de orden representan movimientos que sirven a los efectos de recordar hechos que la empresa ha realizado, pero que no alteran la situación patrimonial ni los resultados de la firma. Bien, salimos entonces de las cuentas y podemos sí entrar a trabajar con cómo se hace un asiento. Por ejemplo, si compramos azúcar en determinada cantidad de bolsas por valor de 200.000 pesos y a ese azúcar que hemos comprado la pagamos en efectivo el 25%, con cheque el otro 25%, el otro 25% firmamos un pagaré y el otro 25% para completar el 100% quedamos debiendo en cuenta corriente o adeudando en cuenta corriente. Entonces, ¿qué es lo que entra? Dijimos, entran las bolsas de azúcar, la cuenta compras. ¿Por cuánto? Por 200.000 pesos registramos en el debe. ¿Qué es lo que sale? Sale dinero en efectivo, la cuenta caja. Registramos en el haber el 25%, que sería 50.000. Sale también la cuenta banco. Banco, por ejemplo, podría ser el Banco Macro, si es que hemos dado un cheque del Banco Macro que hemos pagado por 50.000 en el haber. Sale también la cuenta obligaciones a pagar, que sería el pagaré que hemos firmado, es una obligación de pago que asumimos por 50.000 y luego hemos quedado debiendo en cuenta corriente y eso se registra como salida a la cuenta proveedores, porque nos proveen de la materia prima, proveedores por 50.000. Sumamos 50.000 más 50.000 más 50.000 y más 50.000, 4 veces 50.000 es 200.000 en el haber, equivalen a los 200.000 del debe. Se hace, al iniciar el asiento, un bigote
igual que un bigote, solo que este es horizontal. En el medio se coloca la fecha y en el margen izquierdo se va colocando el número correlativo de asiento. Luego que se termine el asiento, se hace el bigote de cierre, que va a servir como bigote de apertura del asiento que continúa. Antes se usaba, por ejemplo, se colocaba la cuenta compras y las cuentas que iban acreditadas se dejaba un margen y se colocaba la palabra A, compras A, caja, por ejemplo, a banco, a, es decir, que compras debe a, eso era lo que quería significar. Hoy la A no se utiliza, pero se deja ese margen para que se separen las cuentas del debe y del haber a los efectos de su entendimiento. Quedaría así el asiento. Ahí lo tienen en pantalla. La registración, como les decía, ahí lo tienen a la cuenta compras, a la cuenta caja, a la cuenta macro, banco macro, cuenta corriente, la cuenta que sigue es obligaciones a pagar y la última sería proveedores. Y luego está la leyenda que tiene el asiento que compramos tantas bolsas, en tal parte, etc. Y están los bigotes de apertura y el bigote de cierre. El de apertura obviamente tiene la fecha en el medio y el número correlativo de asiento a la izquierda. Por ejemplo, ahora, si pagamos una factura de gas, de energía eléctrica, de EDET y de agua, con la mitad en efectivo y la mitad con un cheque contra Banco Nación, por ejemplo, por un determinado importe, entonces, ¿qué es lo que entra? Entra esa factura que hemos pagado. Dijimos, las pérdidas se debitan. La factura es una pérdida, pagar la energía eléctrica. Entonces será la cuenta energía eléctrica, gas, luz y teléfono. Y luego, ¿qué cuentas acreditaríamos? La cuenta caja y la cuenta Banco Nación, cuenta corriente. Esto es lo que está colocado acá en este otro ejemplo, donde tienen justamente la cuenta que les dije, solo que ahí hay un error porque puse energía eléctrica, luz, y energía eléctrica y luz es lo mismo. Entonces, energía eléctrica, gas, agua y teléfono podría ser la cuenta. Bien, y ahí están las cuentas acreditadas, la mitad cada una, para que totalicen el importe de la factura, que era 32.500 pesos. Bigote de apertura, bigote de cierre, el asiento correlativo. Si el anterior era el asiento, creo, puse yo de ejemplo en el anterior, 28, en este tenemos 29, el número correlativo. Bien, vamos ahora a los estados contables. Una vez que se realizan las registraciones, al término, dijimos, del ejercicio económico, se deben hacer un estado contable que permita conocer la situación de la empresa. Pero acá tiene varios problemas este estado contable conocido como balance general. ¿Por qué digo varios problemas? Un problema principal es el tema de la inflación. Supongamos que tenemos de ejercicio económico el año calendario, 1 de enero al 31 de diciembre. Si sumamos las ventas de enero, que están en pesos, con las ventas de hoy, septiembre, estamos sumando diferentes pesos, porque tal vez el precio de venta de enero era del artículo 100 pesos y hoy, en septiembre, el precio de venta del artículo es de 140. Nos va a dar un resultado ficticio, supongamos, si ganamos, porque estamos sumando pesos de diferentes épocas que están viciados por el tema de la inflación. Eso obliga, y la técnica contable lo permite, ha sido legislado esto,
y se hace lo que se denomina el ajuste por inflación, una vez que se elaboró el balance, para obtener un número más real adaptado a la realidad. Bien, hecha esta salvedad, vamos a los estados contables que se realizan. Son el estado contable básico, es el balance general y el estado de resultados. Y luego está el estado de origen y aplicación de fondos. Lo que nos importa a nosotros son los dos primeros. El balance general, ¿qué es? El balance general es un estado que permite conocer la situación patrimonial, económica y financiera de un ente económico, o de una organización o empresa a un momento dado, que sería a la fecha de cierre del ejercicio. Es una fotografía a esa fecha. Bien, el balance general nos permite conocer la situación patrimonial. ¿Dónde está la situación patrimonial? En el activo, en el pasivo y obviamente en su resultado, por diferencia, el patrimonio neto. Nos permite conocer la situación económica. ¿Dónde está la situación económica? En el resultado final que está en el patrimonio neto del ejercicio. Si es ganancia o bien si es pérdida. Ahora, si queremos ver pormenorizada la situación económica, el balance general viene acompañado de otro estado contable que se llama el estado de resultados. Antes se denominaba cuadro de ganancias y pérdidas. Entonces, en el estado de resultados, allí están listadas las cuentas de ingreso como las de egreso o de pérdidas. Y luego el resultado final, que será ganancia o pérdida. La situación financiera que muestra el balance general está en relacionar rubros del activo con respecto al pasivo. Por ejemplo, hablando de indicadores que tiene el balance general, que lo utilizan mucho los bancos cuando uno va a pedir un préstamo, una empresa pide un préstamo, por ejemplo, toma el índice de liquidez. El índice de liquidez sería la capacidad de pago que tiene la empresa para hacer frente a sus deudas a corto plazo. Entonces, se compone del activo corriente menos los bienes de cambio que integran el activo corriente sobre el pasivo corriente. De allí se extrae el índice de liquidez. Ahora, si se quiere sacar el índice de solvencia, se toma el activo corriente y se lo divide en el pasivo corriente. Es decir, que allí están incluidos los bienes de cambio. También otros indicadores son, por ejemplo, la utilidad bruta sobre ventas o margen de utilidad, que sería colocar en el numerador la utilidad bruta, dividirlo en las ventas y multiplicarlos por 100. Es un porcentaje. También podemos conocer el margen de utilidad bruta sobre el costo de mercadería vendida. Dividimos la utilidad bruta sobre el costo de mercadería vendida multiplicado por 100. ¿Cómo sacamos el costo de mercadería vendida? El costo de mercadería vendida es igual a la existencia inicial que hubo al comenzar el ejercicio, más las compras en el transcurso del ejercicio, menos la exigencia final, que está acá al final, del ejercicio. Por esa razón se hace el inventario. Y eso nos da la diferencia, obviamente, el costo de la mercadería que no está, es decir, la que está vendida. Costo de mercadería vendida. Bien. Yo les voy a pasar la guía. Acá tienen un modelo de un balance general con las cuentas. Acá hay una equivocación en esta guía porque puse en el activo no corriente, cuando hice la impresión, es decir, no la impresión, cuando hice la guía, no puse bienes de cambio en el activo corriente. Entonces recuerden eso, por lo que hemos hablado del índice de liquidez y el de solvencia, que están en el activo corriente. Luego sigue el activo no corriente,
como el pasivo no corriente también, y lo tienen ahí. Luego también tienen el estado de resultados para verlo con los egresos. Y por último, lo que hemos hablado de lo que es la ganancia, en este caso del ejercicio, que podría haber sido pérdida, y los indicadores que tenemos para analizar el balance general. Todo esto se los voy a mandar una vez finalizada la clase, que es esta guía, para que tengan este material para el parcial. Recuérdense que desde esta clase hasta la última que den ustedes, irá para el segundo parcial. En este momento están conectados, ya les digo con precisión. Me sale ahora otra cosa. Qué bárbaro. Están conectados 19, estaban 21 anteriormente, 19 alumnos, sobre 45 que son. Es importante esto de las clases porque después, cuando llega el parcial, los resultados no son los que uno busca, tanto desde el punto de vista mío, que persigo, que a mí me gusta, lo ideal es que aprueben todos, si se pusieran las pilas, como uno dice, pero muchos de ustedes, por diferentes razones, no ven la clase, no asisten, o colocaron la cámara, conectaron todo la notebook y grabaron la clase. Pero después se les acumulan las clases para el momento del parcial y ver de repente 10 horas de clase, si uno no ve una película, cuando ve 20, 25 minutos de la película y ve que la película cansa, inmediatamente lo deja. Imagínense una clase para mantener la atención tanto tiempo. Entonces, eso tengan en cuenta porque el segundo parcial es importante también para los que quieran promocionar y tengan la chance, ya que han aprobado con 6 o más de 6, pueden regularizar la materia con 8, promocionar la materia con 8, los que sacaron 6, porque el promedio da 7, o el que sacó 7 puede sacar de 7 y más, lo mismo que el que sacó 6, sacar más nota, y con eso promociona la materia. Los demás solo regularizan, es decir, que si tengo 2 6, en cada uno de los parciales saqué 6, regularizo la materia, no promociono. Bien, repito de nuevo, necesito de que constituyan los grupos de la manera en que les dije, ordénenlo alfabéticamente y me van pasando grupo 1, de luego va el grupo 2, grupo 3, etc. Les aclaro que el primer grupo no necesariamente va a ser el que les va a tocar exponer en la próxima clase. No va a ser así. Voy a hacer un sorteo y en función de eso, si les toca, bueno, ya está fuera de mi alcance. Los temas son los que vamos a desarrollar, corresponden a la unidad 7, unidad 7, bien digo, que es matemática financiera. La unidad 8, que es costos. La unidad 9, que es proyectos de inversión. La unidad 10, que corresponde a análisis de costos y beneficios en el caso de los proyectos de inversión. Y la última unidad, la unidad 11, que corresponde a lo que es rentabilidad, financiamiento y amortización de proyectos. En la parte de las unidades 9, 10 y 11, es necesario de que tengan y se basen en la bibliografía recomendada, que es el libro de Eduardo Blanco sobre formulación y evaluación de proyectos. Esas fotocopias, que no son muchas, deben ser no más de 40 hojas,
están disponibles en la fotocopiadora del frente de la facultad. También hay guías sobre esto que completan para que ustedes puedan presentar el tema en la parte de formulación de proyectos. Ahora, con respecto a las unidades 8, costos, y 7, matemática financiera, también utilicen las guías que están disponibles en la fotocopiadora. Muchos lo que hacen en matemática financiera, googlean y, por ejemplo, entran a fuentes que son de España o de Colombia o de México, pero resulta que la nomenclatura que se usa en las fórmulas difiere de la que utilizamos nosotros. Y el problema va a ser, o se les va a presentar a ustedes en el parcial, porque allí yo les voy a pedir en función de la nomenclatura que usamos acá en la Argentina y que está en los textos de Argentina. Están recomendados los textos ahí en la bibliografía de la materia. Bien, con eso sí finalizamos la clase de hoy, que espero que les haya servido de algo y que tengan un feliz fin de jornada. Y nos estaremos viendo, si Dios quiere, el próximo viernes, que debido a que 2 grupos van a exponer el próximo viernes, vamos a iniciar las clases a la 1:25 de la tarde. Recuérdense bien que es importante esto porque no vamos a iniciar a las 2 de la tarde o 2 menos cuarto, sino vamos a iniciar antes para que tengan el tiempo suficiente cada grupo. Por favor, los grupos deben exponer no más allá de los 35 minutos. Estamos, no más allá de los 35 minutos. Lo que expongan de los 35 minutos para allá, se les va a ir restando a la nota que les toque como grupo. Ténganlo presente eso cuando distribuyan los tiempos entre cada uno de los integrantes del grupo para que no se pasen de los 35 minutos. Bien, nos vemos entonces. Hasta luego. Sí, Dante. Sí, sí. Lamentablemente, Dante, eso me lo preguntaste por WhatsApp privado y no hay posibilidad de promoción allí. Ya vas al recuperatorio para regularizar la materia y luego presentarte al examen final. Bien, nos vemos entonces. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Nos vemos, profe, hasta luego.